Hola y bienvenidos a todos a Conociendo la UAM, el espacio que la Universidad Autónoma de Madrid pone al servicio de la sociedad, pues para que todos tengamos la oportunidad de conocer mejor qué hace nuestros profesores y profesoras en el marco de la docencia, la investigación y la transferencia de conocimiento. Y en este recorrido que estamos haciendo desde la universidad pública para dar respuesta, ¿no?, a estas preguntas que hace la sociedad para mejorar cada día más, pues hoy vamos a hablar de un tema muy interesante como es la percepción y el movimiento. Y para eso hemos llamado a uno de nuestros especialistas, al profesor David Travieso. Hola David, ¿cómo estás? Muy bien, fantástico, Fidel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti por estar hoy con nosotros en Conociendo la OAN, hablando de este tema que, como decía, tan interesante como es la percepción y el movimiento. Permíteme lo primero de todo que te presente. El doctor David Travieso García es profesor e investigador del Departamento de Psicología Básica de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y codirector del Grupo de Investigación en Percepción y Movimiento, justamente de lo que vamos a hablar. Con lo cual, profesor Travieso, lo primero de todo, para los que no seamos unos especialistas en el tema, ¿qué se entiende por percepción y movimiento? Eh, pues los dos conceptos por separado son conceptos bastante conocidos por todos, ¿no? La gracia está en por qué los hemos unido. Percepción, en el fondo, sería pues, la función, digamos, que tienen muchos organismos biológicos y todos los organismos biológicos que les permite detectar y conocer características del entorno que nos rodea. Tradicionalmente, para entendernos, son los cinco sentidos aristotélicos. Entonces, en el caso de los humanos solemos decir que tenemos por la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Y el análisis tradicional de la percepción pues siempre ha sido el buscar cuáles son las magnitudes o qué tipos de estímulos son los que nos permiten ver, cómo funciona el ojo, por ejemplo, o en el caso de la audición, pues qué tipos de sonidos, con qué frecuencias los oímos y cómo estructuramos eso en melodías o similar. Y por el otro lado estaría el movimiento. Entonces, obviamente, las ciencias del movimiento en el fondo lo que hacen es estudiar cómo se produce ese movimiento, lo que suelen llamar ellos la cinemática y la cinética. Es describir el movimiento, como, en qué magnitud se produce, por decirlo de alguna manera, y por otro lado, cuáles son las fuerzas, digamos, que lo causan. ¿No? Si queréis, el problema principal es cómo controlamos el movimiento, ¿no? Genera tanto el movimiento de las articulaciones y de nuestras extremidades como los tropismos. Lo particular de nuestro grupo es juntar ambas cosas, ¿no? Es la idea de trabajar sobre las relaciones entre los dos procesos y poner una visión dinámica. ¿Por qué? Porque digamos que lo que nosotros analizamos es cómo, para entender la percepción, tienes que entender cómo nos movemos, porque de hecho lo que nos ocurre es que es nuestro propio movimiento el que nos informa, el que genera variaciones que nos permiten percibir. El sonido, por ejemplo, el hecho de que yo mueva la cabeza, como eso genera patrones de cambio en la estimulación auditiva, es lo que permite oír, y en el caso de la visión lo mismo. Y a la vez es la percepción la variable de control más importante del movimiento. Nosotros generamos movimiento efectivo porque la percepción, de hecho, nos permite conocer el entorno que tenemos alrededor. Es por esto que estudiamos. Yo siempre pongo el ejemplo de lo que llamamos el foco de expansión óptica. Cuando yo miro y me desplazo, las cosas es como los windows de las ventanas de ordenador, se expanden hacia atrás, ¿no? Según te mueves, y eso te genera esa sensación de movimiento. ¿Por qué? Porque cuando tú te mueves, de hecho, eso es lo que pasa en el patrón óptico. Si yo quiero ir a un punto, lo que hago es mirarlo y dirigir mi movimiento y se va a colocar en el foco de expansión óptica. Así que, por un lado, poner un objeto en el foco de expansión óptica te permite dirigir el movimiento, pero a la vez es tu propio movimiento el que está generando eso que llamamos la expansión óptica. Esas son las relaciones que llamamos de percepción y movimiento. Y en el marco de todo este tema está vuestro grupo de investigación que trabajáis justamente en el estudio, en la investigación, en la generación de ciencia para todo esto. ¿Nos podrías contar qué líneas de investigación tenéis en marcha en vuestro grupo de investigación? Sí, sí, cómo no. Yo te diría que tenemos yo caracterizaría tres líneas, aunque estamos abriendo otra hoy, lo comento un poquito. La primera, la más antigua, es donde empezamos a trabajar la mayor parte de los investigadores senior y algunos de los junior, es el ámbito del tacto, del sistema áptico. Es una cosa particular dentro de percepción, no es muy habitual que la gente trabaje en tacto, especialmente en lo que llamamos el tacto dinámico. Entonces, para entendernos, esto sería como la parte del tacto, que siendo la más importante es la menos conocida. Siempre se entiende por tacto el hecho de que a ti te toquen en la piel, entonces tienes en la piel receptores y eso va a generar actividad. Eso es el tacto como nos lo han enseñado. Pero sin embargo, también es tacto, si yo cojo ahora mismo el bolígrafo y yo lo oscilo de esta forma, estoy generando fuerzas, en este caso en mecánica rotacional, ¿vale? Y eso requiere un esfuerzo. Yo puedo ver el movimiento que realizo y lo que hago. Si yo lo cojo en el centro de masas, el esfuerzo es mucho más pequeño. Así que hay una parte del tacto que tiene que ver de nuevo con el movimiento y es cómo nosotros conocemos propiedades de los objetos a través de las fuerzas que hacemos en mecánica rotacional. Esta sería la línea de tacto.
La segunda línea que trabajamos es que el equipamiento que tenemos en el grupo una máquina para detección de movimiento 3D. Esto es marcadores, y entonces con un sistema óptico de cámaras, lo que hacemos es detectar las posiciones del cuerpo en 3 dimensiones a alta velocidad, y con esto hacemos análisis cinemático de movimiento. Cinemático quiere decir, analizamos los desplazamientos sin las fuerzas. Y nos dedicamos a hacer el análisis de tareas deportivas. Por ejemplo, el lanzamiento de penalti, miramos cuál es esa mecánica de movimiento, esa biomecánica que te lleva a dirigir el penalti a un lado o al otro, y cómo, en términos muy psicológicos, digamos, cómo se utiliza eso para engañar. Por ejemplo, qué partes del cuerpo puedes utilizar para engañar y qué otras no. Utilizamos análisis de técnicas de reducción de datos, estilo análisis de componentes principales y demás, y a la vez montamos unos dispositivos que se llaman imágenes de puntos. Con esos puntos en las articulaciones generamos una especie de imágenes que no tienen perfil, pero que son objetos en movimiento, personas normalmente, en esas tareas, y lo que hacemos es ver cómo se detecta. Y la última, quizá la que más estamos empujando ahora, es la sustitución sensorial. Es el desarrollo de dispositivos que tratan de sustituir la información de sistemas, en nuestro caso son para personas con discapacidad visual, que les damos información de objetos a distancia que no pueden ver, digamos, a través de otro sistema. Normalmente se utiliza o bien la audición, o bien sistemas acústicos, o bien el tacto. En nuestro caso utilizamos sistemas vibrotáctiles, es decir, damos sensores de vibración a distancia de los objetos. Esa es la tercera de las líneas, lo utilizamos en diferentes partes del cuerpo y sirve pues, para detectar objetos a distancia, o bien escalones, o si se puede salir por vanos de puertas y demás. La última línea que estamos comenzando, que es la más novedosa quizá, es el análisis de factor humano o carga mental, por ejemplo, en tareas de controladores aéreos, en un convenio que hemos hecho en Aire Equidad. Es la idea de tratar de aplicar estos conceptos dinámicos, digamos, de cómo, en el caso de un controlador, pues cómo interacciona con el simulador para controlar los flujos de tráfico con la información que detecta, y cómo esto le permite controlar los niveles de complejidad. Estas serían las líneas principales de trabajo. La verdad es que has explicado muy bien las líneas, has explicado ya ejemplos de cada una de las líneas. No sé si tienes algún ejemplo, algún caso concreto más que a la sociedad le podría, que cuando esté viendo este vídeo, personas que digan, bueno, y la utilidad, que es una de las preguntas que se nos hace mucho, ¿no? De la ciencia que se genera en la universidad, al final, ¿qué utilidad tiene esto? ¿Nos podrías seguir poniendo algún ejemplo también muy concreto de las cosas que habéis hecho vosotros? Sí, de hecho, yo te diría que llevamos desde el año 2008 en el grupo de investigación, y hasta ahora, digamos que la línea de investigación no ha salido del laboratorio. Era investigación muy básica en la que tratábamos de ver cuáles son el tipo de información que tenemos que detectar, cómo trasladarla en esas ayudas técnicas, o ver cuáles eran las formas mejores de detectar el movimiento en el análisis biomecánico. Pero ahora digamos que estamos trasladándonos a esa idea de la transferencia o de la aplicación de estos programas de investigación. En el caso de la línea de entrenamiento, de análisis de tareas deportivas, el objetivo principal y muy claro es generar programas de entrenamiento deportivo. La idea básica es, por ejemplo, en el caso de lesiones, en tareas de alto rendimiento y demás, se solía utilizar sistemas de vídeo, ¿no? Se grababan pues, desde partidos a situaciones como los penaltis, y simplemente se utilizaban técnicas como la oclusión, o por ejemplo, te tapaban una parte del jugador, o bien avanzaba el lanzamiento de penalti hasta un punto en el que lo ocluían y te preguntaban si te iba a lanzar a un lado al otro. Y sin embargo, las técnicas que utilizamos nosotros permiten desplegar todo lo que sería, por ejemplo, un lanzamiento de penalti en tareas de entrenamiento, y focalizarnos, manipular la información dentro del lanzamiento, en la biomecánica del jugador, para introducir variabilidad en las partes más interesantes, digamos, de tal manera que orientaríamos, por ejemplo, a los porteros a ver algunas partes del movimiento que son más relevantes o demás. Es la idea de generar entrenamiento deportivo, sería aplicación. En el caso de los dispositivos de sustitución sensorial, si hasta ahora nos hemos estado basando en la idea de cuáles son las informaciones más relevantes para permitir que una persona agarre un objeto o salga por una puerta, ahora el reto está en un concepto que es mucho más conocido para ti, que sería la usabilidad, digamos. Es trabajar en ayudas técnicas, es decir, generar un dispositivo que pueda permitir a una persona con discapacidad visual el manejarse dentro de una habitación con los objetos que hay en el entorno de las actividades de la vida diaria, o también ayudar en tareas de deambulación y evitación de obstáculos. De hecho, ya tenemos un par de proyectos de este tipo. Digamos. Ahora mismo hemos comenzado uno que tenemos con Indra, que es simplemente un proyecto anual, que se lo han asignado a uno de los investigadores seniors del grupo, y es justamente para miniaturizar uno de los dispositivos de sustitución sensorial como ayuda técnica para discapacidad visual.
Y, por ejemplo, el convenio que hemos hecho con ENAIRE también es de este tipo. En el fondo lo que estamos tratando es de aplicar esta modelización dinámica que solemos utilizar a tareas un poquito más aplicadas. En el futuro inmediato, en el medio plazo, ¿qué nuevos retos os planteáis en el marco de vuestras investigaciones de percepción y movimiento? Yo creo que un término que se suele utilizar y que para nosotros no ha sido en absoluto común es los términos de usabilidad, digamos, y de experiencia de usuario, ¿no? Serían dos términos muy en boga en el ámbito, si queremos, más aplicado, más de la empresa, y que sin embargo en nuestros laboratorios siempre ha sido un tema secundario respecto al foco principal, que estaba en conocer de manera más o menos precisa y replicable, sobre todo, cuáles eran las fuentes de este tipo de proceso. Así que el reto que nosotros nos planteamos es que si nosotros trabajamos con un dispositivo, ese dispositivo no solo tiene que trabajar con información muy buena, sino que tiene que ser pequeño, las personas con discapacidad visual no tienen que rechazarlo, que es una cosa que nos pasa de manera muy habitual por el aparataje, digamos, que tiene, y además tiene que resolverle tareas concretas que son interesantes a ellos, de manera que el foco está en los usuarios y no tanto en el conocimiento concreto. Esto lo llevamos a generar conocimiento aplicado. Por ejemplo, si nosotros hablábamos de tareas de entrenamiento deportivo, en el ámbito aplicado lo interesante es que esos problemas sean individualizados. Entonces, una de las ventajas de nuestro tipo de investigación es que, de la misma manera que nosotros podemos ver sobre qué variables del movimiento una persona dirige o sea, por ejemplo, cuando tiene que decidir si un portero se lanza a izquierda o a derecha, si se está fijando más en una pierna, eso nos permite individualizar también el entrenamiento. Es decir, podemos analizar cómo opera esa persona y ver cuál es la meta objetivo, y no trabajar sobre programas estándar de entrenamiento. Eso sería un giro bastante importante en la forma de funcionar. La verdad es que es muy interesante. Al final, la utilidad de la ciencia siempre decimos que no tiene que ver tampoco con que lo utilice el destinatario final, ¿no? El ciudadano, en el fondo, al final la ciencia es buena o es mala, y si hace buena ciencia como hacéis vosotros, ya será otra cadena, en la cadena de ciencia, otro lo utilizará para que al final acaba llegando al final de la ciencia. Eso es un tema que estamos hablando mucho en Conociendo la UAM. Por último, ¿qué mensaje le mandarías a esas instituciones, tanto públicas como privadas, que les pudieran interesar este tipo de actividades, en cómo podemos empezar, ¿no? una colaboración de a futuro con vosotros? Bueno, yo el mensaje diría es que desde el año 2008 que empezamos a trabajar, en nuestro grupo ha generado un bagaje de conocimiento en el ámbito esencialmente del entrenamiento, de programas de entrenamiento deportivo y sustitución sensorial, como los dos ámbitos principales, que está en condiciones de trasladarse en términos de estos que hablábamos un poco de usabilidad, de tal manera que para empresas o instituciones interesadas creo que estamos en condiciones de tanto embarcarnos en prototipos de ayudas técnicas para personas con discapacidad, como en preparar estudios sobre comportamiento de usuarios, básicamente, que yo creo que pueden ser de ayuda en ámbitos bastante diferentes. Por ejemplo, el tipo de investigación que nosotros hacemos en el ámbito de realidad virtual, tanto como en la utilización de otro tipo de información, como la información vibrotáctil, por ejemplo, es un avance importante, como en estas tareas que hablábamos de entrenamiento. O, por ejemplo, el comportamiento de usuarios en transporte es un tema de alto interés ahora, sobre todo con el tema de los coches autónomos, que tanto sabemos en la UAM de esto, y que yo creo que nos podemos apoyar desde este grupo de investigación en el aspecto de conocer el comportamiento de usuarios, con un conocimiento basado en la ciencia. Pues desde aquí mandamos un mensaje a todas esas organizaciones, bien contactando con el grupo de investigación de percepción y movimiento que codirige el doctor Travieso, o de la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid, que estaremos encantados de canalizar cualquier cuestión hacia los grupos de investigación. Profesor Travieso, te dejo la última palabra para que cierres esta conversación como mejor tú consideres. Bueno, he tenido brevemente la oportunidad de ver algunas, y considero, lo primero, agradecer a la Fundación, a ti especialmente, Fidel, haber tenido esta iniciativa, porque incluso dentro de la propia universidad esto nos permite conocer, creo que es un formato muy, muy versátil de conocer las investigaciones que hacemos en los grupos de investigación, y da la oportunidad de que luego se profundice todo lo necesario. Y también agradeceros que de alguna manera estáis consiguiendo que grupos de investigación que hemos estado muy orientados a la investigación básica salgamos un poquito a exponer nuestro trabajo y a conocer un poco las necesidades del entorno que nos rodea.
Doctor David Travieso García, profesor e investigador del Departamento de Psicología Básica de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid y codirector del Grupo de Investigación de Prevención y Movimiento. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Conociendo la UAM. Gracias a vosotros. Y a todos ustedes les espero en la próxima entrega de Conociendo la UAM. Hasta la próxima.